Muy buenas tardes a todos, ya estamos en este espacio de reflexión, de análisis, pero sobre todo de charla sincera. Hoy nos acompaña en Café Milenio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, bienvenido. Muchas gracias, Oscar, un verdadero placer. Un placer. Elisa, qué gusto. Salvador, Janupi, ¿cómo estás? Carlos, Víctor, ¿cómo estás? Carlos, Víctor. Y bueno, pues politólogo, abogado, analista, pero sobre todo ahora el villano favorito de la 4T. Bienvenido, Lorenzo. Bueno, el consejero presidente del INE no está en contra de nadie ni a favor de nadie. Interesante. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué te convertiste en el consejero favorito del presidente? Pues, el villano. La verdad, el villano. A ver, creo que es importante decir que esa ha sido una narrativa construida desde el poder. El vender que el Instituto Nacional Electoral y también su consejero presidente no son un árbitro, sino son un jugador, que están en contra de un gobierno, en contra de algún partido, pero yo creo que eso es un fenómeno mundial, ¿no? Pasó en Estados Unidos en 2020, desde el poder el presidente Trump acusó al sistema electoral de que era un sistema vulnerable y que iba a haber un fraude. Acaba de pasar en Brasil, en donde el presidente Bolsonaro durante un año construyó desde el poder la narrativa, el discurso de que el Tribunal Superior Electoral trabajaba para Lula, de que las urnas electrónicas permitían un fraude, y en ambos casos era absolutamente falso. Es una tendencia global de descalificar desde el gobierno, desde los gobiernos, a los órganos electorales. En México resulta paradójico, también en los otros casos, porque quien se ha beneficiado más hoy de la existencia de un árbitro imparcial, de condiciones equitativas en la competencia, es quien gobierna. ¿El partido en el poder? Claro, y desde ahí se está utilizando todo el aparato para dinamitar, lo cual podría parecer una paradoja, porque no hay un solo triunfo en el caso mexicano, un solo triunfo que haya tenido Morena en las urnas, que no haya sido en una elección organizada por el INE. ¿Cómo interpretas que fuiste protagonista de las marchas recientes? En la de apoyo a López Obrador, los carteles dominantes, eras tú, el INE, en la marcha de defensa del INE y en contra de la reforma electoral, también fuiste un protagonista del debate político. Yo creo pensar que fue el INE y que en ambos casos lo que estamos viendo es la expresión, digamos, de ese discurso polarizante que se ha venido construyendo y que ha querido colocar al INE como una contraparte. Si a mí me preguntaran por qué, qué hay detrás, pues yo creo que lo que hay detrás en el fondo, me parece que es una cosa, es demasiado grave lo que ha venido ocurriendo, esta construcción de este discurso, con esa virulencia, ¿no? Con la estridencia. El presidente de Morena diciendo hace un año que al INE había que exterminarlo. Empresarios cercanos al gobierno diciendo el INE debe morir. Llevando un ataúd al propio llevando INE, un ataúd a las uno de afueras, los candidatos que violó la ley y que por lo tanto se le dio de baja porque así lo dice la ley. ¿Y dándose a conocer también la dirección de tu casa? Bueno, por ejemplo, es que eso es parte de esa virulencia que pues es demasiado grave como para pensar que es un asunto de meros rencores personales, ¿no? Yo creo que lo que está en el fondo, Salvador, es el hecho de que el INE ha ejercido su autonomía siempre. La ejerció con los gobiernos anteriores. A mí me da mucha risa, durante la elección del 18 muchos decían que yo estaba militando a favor de López Obrador porque el INE no lo había bajado en los spots. Yo creo que lo que está detrás es simple y sencillamente que en estos tiempos de concentración del poder en los ejecutivos, que es una tendencia también mundial y que en México no está, de la que México no es ajeno, pues está este rencor, este desasosiego, porque el INE nunca se ha doblado a los intereses de ningún poder, ni a los intereses de ningún partido, y creo que eso es lo que está detrás. Aparte de esa narrativa, esta reforma que seguramente no va a pasar, ¿no? Habría que entenderlo de a pie. ¿Cuál era el punto central? ¿Por qué fue la molestia? Y porque no todos lo entendían, de los que marchaban y que estaban a favor o estaban apoyando al INE. ¿De qué trataba? ¿Qué quería el presidente realmente con esa reforma? Mira, parte de esa polarización que lamentablemente pues, está en la sociedad, es que se planteó
el INE no se toca y quieren destruir al INE, ¿no? El INE hay que salvarlo y quieren destruir al INE. Y creo que hay que entender qué es lo que estaba detrás. Sí había una pretensión, por cierto, curiosa, porque todas las reformas que hemos tenido en los últimos 30 años han sido demandas de la oposición para mejorar las condiciones de la competencia. Y con consensos de todas las fuerzas políticas, ¿no? Nunca impuestas, ¿no? Siempre, y nunca había sido una postura desde el poder. Y por otro lado, pues hombre, creo que sí había una alteración, se estaba planteando una grave alteración de lo que podrían ser conquistas democráticas. Miren, es muy difícil resumir 30 años de construcción de nuestro sistema electoral. Pero si intentáramos hacerlo, yo diría que hay 5 pilares fundamentales. El primero, la autonomía y la independencia del INE. Y la propuesta que se hizo desde el Ejecutivo, sí, claramente estaba planteando volver a meter al Ejecutivo, aunque sea proponiendo a 20 de los candidatos para ser elegidos. Por cierto, nadie podría hacer una elección sin el respaldo de un partido, ¿no? Una vulneración a la autonomía y a la independencia. Segundo, el servicio profesional electoral. Si en México se pueden hacer elecciones en las condiciones de violencia, de complejidad geográfica, social, etcétera, y hay urnas en todos lados, es gracias a que hay un servicio profesional electoral. Y la propuesta del presidente planteaba desaparecer el servicio profesional electoral, al menos lo desaparecía de la Constitución. Tercero gran eje, la presencia territorial del INE, que junto con los OPLES, permite que los órganos electorales estemos en un contacto permanente con la ciudadanía, que es indispensable, uno, para conocer el terreno, y dos, para brindar servicios esenciales como expedir la credencial y poder ser eficaces al momento de llamar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla. 4, el padrón electoral. De ahí venimos. Cuando el padrón electoral lo manipulaban los gobiernos, había muertos que estaban ahí, que votaban, había opositores que eran rasurados, etcétera. La construcción de la democracia significó quitarle el padrón electoral al INE. Y llama mucho la atención que Pablo Gómez haya dicho, claro, sí, claro, queremos que el padrón electoral vuelva el autor de la reforma, ¿no? Queremos que vuelva a gobernación, porque ahí es donde debe estar. Bueno, cuando era opositor no decía lo mismo, ¿no? Ahora en el gobierno sí lo dice. Y quinto punto, las condiciones de equidad de la competencia. Esencialmente el financiamiento y el acceso a los medios que permitieron, justamente después de que se introdujeron, que se empezara a dar la alternancia como un fenómeno que cobró carta de naturalización. Todos estos 5 puntos, que son los pilares de nuestra transición a la democracia, se veían afectados por la propuesta del Ejecutivo. Hay sobre eso, pero porque te acusaron prácticamente hace unos días en una entrevista que publicamos en Milenio, nuestra compañera Janet López Ponce, te acusaron básicamente de estar preparando tú una sublevación en el país, una rebelión, y cito textualmente, si el INE sigue así, va a generar violencia en el 2024, sostiene que si ustedes limitan que un candidato llegue a la boleta, se puede dar un brote de violencia en el país, y la frase de Pablo Gómez es lapidaria, ¿no? Es muy difícil parar la violencia en un país como... Otra vez el tigre, ¿no? El tigre. Pero lo más grave es que ahora no es algo que venga desde las oposiciones, viene desde el gobierno. Porque Pablo Gómez ya no es opositor, es un alto funcionario del gobierno mexicano. Y es muy delicado que actores políticos jueguen o utilicen políticamente un tema que significa la negación de la democracia, que es la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo que hizo el INE cuando bajó a candidatos, por cierto, y cuando le negó el registro a partidos o a organizaciones que querían convertirse en partidos, que violaron las reglas de fiscalización, reglas que no puso el INE, que los partidos pactaron y llevaron a la ley, y aplicaron las consecuencias, la cancelación del registro, tanto del partido, la negativa del registro, tanto del partido que quiso ser, que violando las reglas no se le concedió, como de los candidatos que violaron las reglas de fiscalización, y por lo tanto se les negó el registro. Quien puso esa sanción fueron los partidos políticos, fueron los actores políticos, porque eso está en la ley. Es gravísimo que un alto funcionario del gobierno, no estamos hablando de un opositor, no estamos hablando de cualquier actor político, esté amagando con el uso de la violencia. Porque eso recuerda justamente el discurso de los peores totalitarismos que ha habido en la historia. Cuando todos los totalitarismos han hecho uso de la violencia física o de la violencia verbal para imponer su punto de vista sobre los demás. Y eso es profundamente antidemocrático. Que el redactor de la propuesta que se presentó de reforma electoral a la discusión pública amague con la violencia desde el Estado es peligrosísimo. Porque eso ya ha pasado en la historia y nunca ha salido bien librada la democracia. Lo que debería haber dicho
es que los actores políticos deben cumplir con las reglas. Y si no gustan las reglas, cambiémoslas. Pero mientras las reglas no se cambien y sean las que son, las reglas del juego dicen ciertas cosas y los jugadores deben jugar conforme a esas reglas y no andar amenazando con la violencia, porque eso significa atentar el acuerdo básico sobre el que se fundó, el arreglo fundamental de nuestro proceso de democratización, que fue renunciar a las armas, renunciar a la vía violenta. Bueno, llama la atención que Pablo Gómez, que viene del Partido Comunista, en su momento haya sido uno de los que promovió la vía pacífica y hoy esté amagando con que pueda haber violencia. No, si hay violencia va a ser responsabilidad de los actores políticos que la incitan, no del árbitro que aplica las reglas. Y además Pablo conoce perfecto el tema electoral, ha sido representante de su partido en el... A veces demuestra un amplio desconocimiento de nuestro sistema electoral o intenciones... ¿Hay una intención personal? Claras. Te pregunto. Pues no sé si personal, pero intenciones políticas. Mira, por ejemplo, que alguien te diga que la estructura de capacitación del INE duplica las funciones de la estructura de organización, demuestra o un profundo desconocimiento, por decirlo menos, de cómo funcionan las elecciones en México, con las reglas que existen en nuestro país, o pues hay una intención de que el Instituto Nacional Electoral, o lo que sea, no cumpla, como lo ha hecho hasta ahora, con solvencia técnica en la organización de elecciones. A lo mejor lo que se está buscando, pero no lo sé, no quiero pensarlo, es dejar en una incapacidad técnica al órgano electoral para hacer elecciones. Llama la atención, por cierto, que el mismo personaje en algún momento haya dicho: vean Brasil, ahí se dan los resultados rapidísimo, la misma noche de la elección. Pues sí, claro, tienen urna electrónica y además los cómputos de los votos se hacen en el mismo momento en el que se están, en el de la jornada electoral. Aquí la ley dice que es hasta el miércoles. Aquí también ya se vio desde el presupuesto pasado, en este también, se puede todavía estrangular más al instituto quitándole recursos. Sí. ¿Están listos para eso? ¿Lo están contemplando todavía más? O sea, y están llegando a plantear escenarios en donde se tengan que hacer las elecciones de una manera distinta por falta de dinero. Bueno, el problema es que si se hacen las elecciones de manera distinta, tiene que hacerse con base en una ley, no por un tema financiero. Porque entonces, si tú tienes que cambiar el cómo se hacen las elecciones porque no te dan dinero y con ello no cumples lo que dice la ley, como ya nos pasó en la revocación de mandato, que no se cumplió con lo que dijo la ley, con lo que decía la ley y les dio lo la que razón quería la hacer. Suprema. A mí, mira, lo que me preocupa es que esto ya es parte, digámoslo así, y no es solamente de un partido en exclusivo, es parte de una estrategia en la que parecería que por la ruta presupuestal se quiere doblegar a las autoridades electorales. Miren, lo que está pasando, y es un fenómeno global, pero que en México está muy presente, es un fenómeno de acoso a las autoridades electorales que se está dando en 5 grandes ejes. Primer eje, la descalificación desde el poder de las actuaciones electorales e inventar, por ejemplo, el discurso del fraude de parte de quien detenta el poder. Segundo eje, el acoso personal a los titulares de los órganos electorales. Amenazas, denuncias penales, amenazas de juicio político y hasta violencia. 3, la astringencia presupuestal. Tú tienes que hacer cosas, no te doy el dinero y a ver cómo le haces. Cuarto eje, la reforma electoral. Proponer reformas para tratar, a través del cambio de las reglas, captar órganos que son autónomos e independientes. Y quinto eje, pues que también es un eje que hay del que hay que preocuparse, capturar a los órganos a partir del nombramiento de personas fieles, correas de transmisión, como lamentablemente ha pasado, y es tristísimo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya titular hoy, pues parece que ha utilizado una institución del Estado para sumarse a un proceso de descalificación política desde los circuitos gubernamentales en contra del INE, ¿no? Lorenzo, en ese tema, la eficacia del mensaje ha sido contundente en torno a algo que podría sonar que no existe, que es tu sueldo, o el sueldo de los consejeros, que viendo en la gran proporción presupuestal de un órgano como el INE, es absolutamente nada, pero de ahí se agarran. Ahí cómo hacerlo para revertir ese mensaje que ha sido ciertamente muy eficaz. De que el seguro y que los coches y que el cuánto ganan y todo que no eso. manchatizna. Pero además es un discurso profundamente mentiroso, que se ha articulado con 3 grandes ejes. Primer gran eje: el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Falso, falsísimo. Se manipulan cifras,
Proporcionalmente hay tribunales que, aunque son de países mucho más pequeños, como el Tribunal Electoral de Panamá, si comparáramos la dimensión de Panamá con la de México, acaba siendo mucho más caro el Tribunal Electoral de Panamá que el INE. O el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene un presupuesto, aunque Brasil sea más grande, si hacemos una proporción es más caro. Segundo eje, las elecciones en México son las más caras del mundo. Falsísimo. Por cierto, habría que pensar respecto al primer punto, también que el INE hace cosas que no hace ningún otro órgano electoral del mundo. Por ejemplo, ningún órgano electoral en el mundo monitorea la radio y la televisión. Toda. Además. Toda la radio y televisión. Sí, toda la radio y la televisión. Y tercer gran eje. Los consejeros ganan más que el presidente. Primero, se han hablado, incluso el propio presidente ha hablado de unas cifras que me han metido hasta en una bronca familiar. En mi casa me dicen, oye, no es cierto, ¿dónde está? Pues es una falacia de aquel tamaño. Pero no ese es el punto. Claro. Lo que pasa es que se miente y se hace demagogia. ¿Por qué? Porque lo que la Constitución prohíbe, por cierto, el personaje el funcionario del que hablábamos hace un rato, es el que lo llevó a la Constitución. Lo que la Constitución establece es que ningún funcionario del Estado puede tener una remuneración mayor a la del presidente. Inmediatamente después, el artículo 127 constitucional dice que quiere decir remuneración. Remuneración es el sueldo, son también las prestaciones en monetario, primas vacaciones, Sí, claro, seguros, aguinaldos, son las prestaciones en términos de beneficios, por ejemplo, seguros y estas cosas, pero también son la entrega de los beneficios materiales que recibe un funcionario. Habitación, servicio doméstico. Hoy sabemos, con las filtraciones estas de Guacamaya, pues que hay 8 afanadores militares que hacen servicio de limpieza no solamente en la residencia oficial, digamos, sino también en su domicilio particular. Y todo eso se tiene que sumar para definir qué es una remuneración. Cosa que la Cámara de Diputados no ha hecho, a pesar de que la Corte desde hace más de 3 años la ordenó hacer. ¿Por qué no se hace? Pues se me da la impresión que no se hace porque se daría cuenta de que ningún funcionario, al menos ninguno del INE, tiene una remuneración mayor que la del presidente. Pero se insiste y duro y dale con el tema de los sueldos. ¿Por qué? Porque hay un propósito claro y específico: desprestigiar el primero de los grandes ejes que mencionaba, a las autoridades electorales, a los entes de control, y esto es un fenómeno global. Pero se materializó aquí con 2 personas en particular, con Lorenzo Córdoba y con Ciro Moreno, siempre dijeron. ¿En algún momento sí pensaste que no le ibas a librar y que te iban a quitar del instituto? Mira, a ver, yo creo que esa es parte también de una... Por si quiere un pedacito de por favor, adelante. Esa es parte también de esas estrategias de descalificación de un órgano. No es lo mismo atacar una institución, que es la institución civil que mayor aprecio tiene entre la ciudadanía, y así lo dicen las encuestas que se publican por parte de medios de comunicación, y hasta la encuesta que Mario Delgado contrató, ¿no? Que por cierto, debo decir, pues es el índice de aceptación y de credibilidad más alto de la historia de la autoridad electoral, 76%. Pero bueno, lo que quiero decir es mucho más fácil descalificar a las personas, hacer descalificaciones ad hominem, que hacer descalificaciones contra instituciones que tienen este grado de aceptación y de credibilidad pública. Fue como una estrategia, pero también un ataque contra ti, porque también se manejó esa narrativa que quería ser candidato a la presidencia y que en algún momento lo publicamos o lo comentamos, ¿verdad? Sí, y de hecho es muy curioso, porque quien insistió más en esta narrativa fue el presidente desde su conferencia mañanera. O sea, justamente en esta lógica de descalificar, es que todo lo que hacen en el INE lo hacen porque se busca ese propósito personal. Mira, yo finalmente fui muy feliz cuando pasó el 5 de junio de este año y ya entré en esa zona de inhabilitación que la propia Constitución me establece, así que en el 24 no puedo ocupar ningún cargo público, no puedo ocupar ninguna candidatura, con lo cual se demuestra pues que quien tenía razón pues era el que decía que no iba a ocupar ningún cargo. Y ahora me quieren inhabilitar o nos quieren inhabilitar por 10 años. Que nos habiliten 20 o 30. Déjenme decirlo así, retomando una frase que les gusta usar. No somos iguales. Yo soy funcionario público porque me lo pidieron. Yo soy un académico y volveré a la academia y a los medios a hacer opinión como lo hacía antes.
y no me interesa un cargo público. No, nunca. Candidato, no, nunca. Pero nada. no me interesa, es que de veras, hay quien, yo diría que duerman tranquilos, si esa es parte, si eso va a ayudarlos a tranquilizarse en su fobia contra el INE, no va a pasar Lorenzo, nada. hemos escuchado muchas cosas de ti, del INE, y que se han repetido en la mañanera y en algunos medios, sobre todo, bueno, en fin. Como parte de las prestaciones, ahorita que hablaba Carlos de las prestaciones, de los recursos, ¿te casaste con dinero del INE o te dieron recursos para tu boda? Del INE no, porque me casé en el año 2000 y el INE nació en 2014. Había una prestación para los trabajadores del IFE que cuando te casabas, pues te daban, creo que eran 20 días de tu sueldo. Es una prestación. Las hay en muchos lugares. ¿Legal? Y por supuesto, claro que era legal, imagínate. No, si no hubiera sido legal no estaría aquí con ustedes. Claro. Si me morirían de ganas de haber cometido una ilegalidad. Por cierto, lo único que me han encontrado es, y hasta lo repiten hasta el cansancio porque no tiene nada más, es una muy lamentable intervención telefónica, es decir, una violación a mis derechos, en donde me expresé de manera muy desafortunada de unas personas que habían ido a chantajear al Instituto Nacional Electoral, exigiéndole candidaturas o dinero, y respecto de las que hice una disculpa pública, por cierto, y tengo el privilegio de haber sido uno de los pocos funcionarios públicos que ante un error, a pesar de que se me violaron mis derechos, ofreció una disculpa pública y una disculpa privada. Y además, tengo el privilegio de que gracias a que se discutió, lo planteé en espacios públicos y luego se discutió entre las consejeras y los consejeros, el INE, digamos que me ha tocado presidir, es el único órgano que ha tomado medidas afirmativas para permitir que haya representación de comunidades y pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos 36 diputaciones indígenas y eso es gracias a las decisiones que tomamos en el INE. Pero ahora se está sacando más con Laida, dando a entender que ojalá y Laida hablas saque, con los ojalá y Laida, entiendo que ahí hay una también, es muy curioso, ¿no? Cómo la discusión pública no es respecto del uso del espionaje, sino de los contenidos, y por parte de una servidora pública, sino de los contenidos de conversaciones privadas. Dicho lo anterior, ojalá y algún día saque mis conversaciones, pues las conversaciones que como presidente del INE tengo con los demás presidentes del INE. Hombre, con Mario muy seguido, con Jay, las fotos que luego se ven, ¿no? Pues hombre, es que imagínense, el presidente del INE tiene diálogo con los partidos políticos. Los presidentes de los partidos políticos le piden favores al presidente del INE. Todos lo hacen. Y por cierto, si está dentro de la ley, es una responsabilidad del INE facilitar la vida de los propios partidos políticos, claro, sin hacer nada ilegal. Pero hay dos cosas, y regresando al tema de Pablo Gómez, ¿tú crees que te han revisado tus cuentas bancarias? No, Esa hombre, es una. seguro. ¿Y la ¿Tú crees segunda? que te pregunto, tú eres el periodista. No, pues te digo, nada más vamos a ver ahí. Pero la primera es esa, y la segunda es, ¿te están espiando? ¿Te siguen espiando? Mira, bueno, pues lo que acaban de mencionar de yo supongo que sí, ¿no? Cuando hablas por teléfono, ¿sientes confianza en tu teléfono? ¿Sientes No, sin confianza? lugar a dudas, no. Después de 2015 soy el más aburrido y el más, seguramente, pues, ¿no? Y también mando saludos, saludos permanentemente a los terceros que nos escuchan. No, a ver, pero, y las cuentas, a ver, déjame decirlo de esta manera. Duermo tranquilo, siempre he dormido muy tranquilo. Y miren, creo que lamentablemente en México el espionaje es una realidad que ha afectado a periodistas, que ha afectado a actores políticos y que afecta a titulares de órganos autónomos, que ha afectado. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que es como la violencia, ya no nos indigna. Es increíble. Y yo creo que eso, pues, lamentablemente ocurre. Ahora, duermo muy tranquilo, porque no tengo nada que ocultar. Nada. Incluso estoy seguro que si hubiera algo indebido en mi vida personal y en mi vida pública, yo hubiera salido. Claro. Lunes a jueves, 22:45 horas. ¿Y qué valoración haces, Lorenzo, de que quienes te candidatean son el PRI, el PAN, el PRD,
Claudio X. Morena, son los también, que el presidente. pero son los que te han invitado, ¿no? Cuéntanos cómo se te han acercado a invitarte a ser candidato. Que no tiene nada de malo, además, ¿no? Es que en algún momento... Nada más completo eso. ¿Y por qué le gustas a este polo y no al otro polo, al polo del... Pero es que yo creo que sí le gusto también al otro polo, como candidato de la oposición, pero se equivocan todos, es que no soy un opositor. El 4 de abril volveré a mi trinchera y claro que seguiré haciendo política no partidista, nunca le he hecho, desde la trinchera de la universidad y defendiendo la democracia como lo he hecho siempre. Mira, se generó una tal revuelo, sin duda potenciado por el gran megáfono que significa la tribuna presidencial, de que yo iba a estar en alguna... Incluso había encuestadores que me ponían, digo, no tiene ningún sentido que me pongan porque no tengo ninguna aspiración en ese sentido. Y seguramente hubo quien dijo, ay, eso puede ser una figura atractiva. Pues de inmediato yo siempre he dicho no. Y he dicho no por varias razones. Una, porque no me interesa personalmente. Entiendo que resulta incomprensible para actores políticos. Pues sí, los actores políticos están viviendo con el poder todo el día en la cabeza, ¿no? Pero no todos somos iguales, como me gusta, como digo, parafraseando esa idea. Segundo, no porque toda mi apuesta profesional ha sido ser un académico. Vengo de una familia de académicos y espero algún día poder tener el reconocimiento como académico que llegaron a tener mis padres. Y tercero, porque sería una irresponsabilidad actuar de manera tal que esas acusaciones se vuelvan una especie, o esas malas intenciones de andarme candidateando, se vuelva la profecía autocumplida. Porque sería justamente darle la razón y desmontar, dinamitar todo el trabajo que hemos hecho desde el INE, que sin duda es mejorable, que puede ser criticable, pero que en términos generales nos ha permitido el periodo de mayor estabilidad política a lo largo de 8 años y medio. Y de alternancia. Un índice de alternancia inédito en nuestro país y cero conflictividad. Nunca había habido un periodo con ausencia total de conflictividad postelectoral. En ese tenor, ¿temes que este mensaje, esta andanada de críticas, haga que, por ejemplo, el próximo año o en 2024 la gente ya no quiera participar, ya no quiera ir a organizar la elección, a contar los votos? Pues a lo mejor esa es una de las hipótesis que habría que analizar detrás de este tipo de andanadas. Con la experiencia que tienes, ¿cómo ves y cuál es la visión hacia el 2024, la elección del 24? Mira, yo abonando a lo que dice Carlos. Yo creo, déjame decirlo así, yo creo que el que existan condiciones reales para que si el voto ciudadano así lo decide, haya alternancia, es siempre una ilusión y una demanda de la oposición. Y es siempre la paranoia y el sueño, la pesadilla de quien está en el gobierno. Pues cuando eres opositor, claro que quieres que haya alternancia. Cuando eres gobernante, pues que no quieres que haya alternancia, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que explica por qué este ensañamiento con la autoridad electoral. De veras, no entiendo otra razón. Además de la autonomía, de cómo molesta la autonomía. Por eso, pues creo que, evidentemente voy a decir una obviedad, pues claro que quien está en el poder va a hacer todo lo que pueda para no dejarlo. Y quien está en la oposición va a hacer todo lo que pueda en el 2024 para que haya una alternancia. Entonces, ¿crees que ellos tienen miedo? Pues es que la historia de este país nos demuestra que la historia reciente, quiero decir, los últimos 20 años, nos demuestran que quien gana una elección, así la gane por un amplio margen, no gana de una vez y para siempre. A mí me parece que parte de lo que está viéndose y de lo que está jugando de cara al 2024 es, digámoslo así, que el asumir que en México el voto ya es una herramienta muy potente. Los ciudadanos no nada más votan para elegir a sus dirigentes, a sus gobernantes y a sus representantes. El voto en México también es una poderosísima herramienta en manos de los ciudadanos para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Y lo hemos visto. El voto de castigo, ¿se acuerdan de aquello que se decía en el año 2000? Es parte de la esencia normal del derecho al voto. El voto útil. En toda democracia, el voto útil es parte del ejercicio de ese derecho político. Y claro, cuando estás desde el poder, pues lo único que quieres es que el voto te convalide, no que te vaya a cobrar las cuentas si haces mal el trabajo, ¿no?
Sí. Pero te diría, sí. perdona, Melissa, Sí. pero quienes piensan así, me parece que están errando el meollo del problema. ¿Quieres mantenerte en el poder? Gobierna bien, porque si no los ciudadanos te la van a cobrar. Y por cierto, llevamos 20 años en las que los ciudadanos se las han cobrado al menos 3 veces a quienes nos gobiernan. Un punto importante para Andrés Manuel, porque también lo menciona mucho, es el 2006. ¿Hubo fraude electoral en el 2006? Mira, yo tengo mi punto de vista, lo he escrito, Elisa. Yo creo que en el 2006 la autoridad electoral cometió muchos errores, y sobre todo de comunicación. Eso de no dar los resultados en la noche de la elección, oye, pues si para eso estamos, ¿no? Y también hubo irregularidades que fueron documentadas y que el Tribunal Electoral consideró que no daban para anular una elección. Se puede discutir Como en si otras elecciones, las irregularidades que ha habido siempre que llegan si al estuvo tribunal. bien o mal o no, o eso. Pero yo lo que diría es, el 2006 es algo que ocurrió hace muchísimo tiempo. Y entre entonces y hoy han pasado ni más ni menos 2 reformas electorales profundísimas, la de 2007 y la de 2014, que harían que aquello que ocurrió, que las irregularidades que se cometieron en 2006 no ocurran, aunque haya gobernantes, servidores públicos hoy que hayan hecho de la violación de la Constitución casi su modo de vida. Es gravísimo que los que en su momento demandaron, condenaron la intervención indebida de servidores públicos, que llevó en 2007 a cambiar la Constitución, hoy sean los primeros que la violan. Pero mi punto es, de veras, nuestros problemas son gravísimos. No podemos discutir los temas electorales. Bueno, la señora Piedra sí lo ha hecho, ¿no? Ya nos acusó hasta del 57. Ella se fue a los años 50. Oye, me extraña, nos podía haber de una vez acusado de Vasconcelos, de Vasconcelos o de Almazán, o hasta de Madero, ¿no? Pero se les olvidó el 88, se fueron de los años 50 al 2000. Oye, y como si fuéramos los mismos, la CFE, presidida por Manuel Bartlett, me refiero por supuesto a la Comisión Federal Electoral, no a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que el IFE o que el INE, digo. Pero ese va a ser el discurso de lo que dice Elisa. O sea, ya que no se aprobó la reforma electoral del presidente López Obrador, las condiciones van a estar dadas para que haya fraude en 2024. Igualito que Trump, igualito que Bolsonaro. ¿Está la prueba? ¿Está blindado el instituto para ese tipo de...? Nunca en el mundo, al menos esto yo lo comentaba con amigos, con colegas en el ámbito internacional, muchos están sorprendidos. Una manifestación, sin entrar en cuántos fueron, ¿no? Se lo dejo a los funcionarios públicos. A los 12,000, 13,000. Eso es, en fin, sin entrar, porque más no es el punto. Habíamos visto, y se habían visto, manifestaciones masivas para protestar en contra de políticas públicas, para defender ciertos derechos. El tema de seguridad. Protestar contra el desafuero, donde muchos marchamos, ¿no? Pero para defender una institución es algo inédito. El INE es una institución que tiene mucha fortaleza institucional. El 2006 quedó atrás, hubo 2 grandes reformas. El país es muy distinto. Gracias, si quieren, al 2006 se logró avanzar y consolidar nuestra democracia. Y hoy lo que pasó en 2006 no podría volver a ocurrir. Pero sin embargo, lo que sí tenemos, y eso sí no se nos ha acabado, al contrario, es la irresponsabilidad de los actores políticos, desde quienes osan y juegan con ese juego profundamente autoritario de invocar a la violencia en un contexto democrático, si no se hace lo que ellos quieren. Eso es, perdón, me recuerda los peores experimentos totalitarios de la historia, me recuerda lo que pasó hace 100 años en Italia. ¿Y ves? Si no se hace lo que yo quiero va a haber violencia, híjole. Sí. Y lo que ha pasado en otros países, pues es algo que, pues, digamos, es muy preocupante, vuelvo a insistir, desde el poder diciendo que hay fraude. ¿Cómo lo explicas eso? ¿Ves un avance de los populismos en el mundo, en América Latina, y acaso alguna moderación del poder de las élites, o cómo interpretas lo que está pasando en el mundo? Mira, Salvador, yo creo que lo que está pasando en el mundo es que es un fenómeno que no es exclusivo de alguna región de es un fenómeno global.
los tiempos aquellos en los que se hablaba de cuáles eran los problemas de las democracias consolidadas y cuáles son los problemas o eran los problemas de las democracias en consolidación, ya quedaron atrás. Hoy los problemas que enfrentan los sistemas democráticos son problemas globales, más o menos presentes en todos lados. Problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas de corrupción, problemas de impunidad y en algunos casos, como en el nuestro, temas de inseguridad, pues están generando un peligroso caldo de cultivo que está llevando a muchas gentes a decir, oigan, la democracia no me está sirviendo para resolverme esos problemas de los que depende mi vida cotidiana. Segundo gran problema global, el tema de la desinformación. O sea, en todos lados estamos viendo, o sea, el tema de la desinformación, de las fake news, etcétera, la posverdad, es un tema que está erosionando la convivencia democrática en todos lados. Tercer tema, la presencia, digámoslo así, de estos discursos polarizantes. Vean lo que está pasando en Estados Unidos, es una sociedad partida a la mitad. Ojo, la polarización en sí, pues no es que se extraña a las democracias, las campañas electorales son los espacios para que se den con todos los partidos dentro de ciertas reglas. El problema es que hoy la polarización está aderezada con intolerancia, que es el valor antidemocrático por excelencia. Y eso te lleva a que al del frente no lo ves como un legítimo contendiente, sino lo ves como un enemigo al que tienes que combatir y eventualmente eliminar. Y además otro fenómeno que es la falta de credibilidad que están teniendo dos de las instituciones fundamentales para la democracia: partidos políticos y parlamentos. Ustedes vean, así como el INE es la institución civil con mayor credibilidad, los que menos credibilidad tienen son los congresos y los partidos políticos. Y eso debería preocuparnos. Es decir, todo eso está generando un caldo de cultivo que es aprovechado por estos que te venden visiones redentoras, ¿no? Ay, sí, ya llegué y ahora voy a cambiar todo. Y eso es muy fácil. Ese caldo de cultivo que mencionas, creo que abordabas también un punto hace un instante, el crimen organizado. Claro. A ver, en los últimos meses, años, hemos visto la denuncia de que cada vez hay una penetración más profunda por parte del crimen organizado en el proceso democrático del país, en la selección de candidatos. Yo te lo quiero preguntar en función de lo que ya sabes y de lo que viene. ¿Qué viste en el pasado en algunos estados del país? Sí hubo esta presencia, sí hubo ese intento por parte del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación para imponer candidatos. ¿Y qué percibes hacia adelante, hacia el 23 y el 24? Aumentó, bajó. Yo creo que el crimen organizado es un fenómeno que está allí y que afecta a todos los ámbitos de la vida social, todos, incluido el tema electoral. Pero sí me importa subrayarlo, porque hay quien dice es que el problema es el crimen de las elecciones. No, el problema es que haya crimen y eso afecta a todo, también las elecciones. Sí es cierto que hemos visto un cambio, digamos, de actitud respecto de la política del crimen organizado. Ya no es tanto lo que ocurría antes, esperaban que pasaran las elecciones y llegaban con el que había sido electo, el alcalde o quien fuera, y le decían plata o plomo. Aquí está el dinero o atente a las consecuencias. Ahora lo que estamos viendo es que hay algunos síntomas que evidencian que hay ya una interacción del crimen organizado en los propios procesos electorales. Y no estoy hablando necesariamente del financiamiento, porque es muy complicado identificarlo, pues porque, a ver, mientras sigamos siendo el país de la OCDE con mayor flujo de efectivo, visto el tamaño de la economía, bueno, por eso es explicable por el crimen organizado y porque más de la mitad de la economía es informal, ¿no? Ese es un problema. Digo, nosotros seguimos la huella del dinero, pero cuando, como INE, en la fiscalización de las campañas y de los partidos, pero cuando llega el efectivo, pues se diluye todo. Dicho eso, lo que hemos apostado es por ver el objeto de gasto, ¿no? Y en estos días justamente el INE acaba de sancionar a los partidos políticos por la fiscalización de los gastos ordinarios del año 2021, y el principal motivo de sanción de nueva cuenta es el gasto no reportado. Es decir, de repente hay espectaculares, eventos, bardas, cosas que dejan huella y que el INE detecta y le dice a los partidos, y estos no me lo reportaste, y no lo saben reportar, no saben quién lo factura. Exacto. Por eso el principal objeto de sanción es ese. ¿Y de dónde viene ese dinero? Pues ese es un problema que el INE solo no puede resolver. Ahora, el crimen organizado también estamos percibiendo, está interfiriendo en las campañas, secuestrando candidatos, amenazando a algunos candidatos para que no hagan campaña. ¿De qué tamaño es ese problema? ¿Es un fenómeno aislado? El caso que se documentó mucho de Valle de Bravo, por ejemplo, ¿o es algo generalizado? Lamentablemente, como Estado, no podemos dar respuesta. ¿Por qué? Porque no ha habido un auténtico, lo hemos insistido mucho desde 2021,
no nos hemos sentado con las autoridades, no hemos logrado, a pesar de que lo ha pedido el INE, no nos hemos sentado a hacer un diagnóstico como autoridades del Estado para saber de qué tamaño es ese fenómeno. Y es algo que deberíamos hacer. O sea, todavía no hay garantías para eliminar o para quitar o para cuando menos identificar narcocandidatos que luego sean narcoautoridades. Es que mira, nos pasa muchas veces esto. De repente, informalmente, llegan fiscales de algunos estados y te dicen, uy, pero registraron ese candidato, ¿se sabe que es narco? Oye, ¿tú eres el fiscal? ¿Por qué no lo has detenido si sabes que es narco? ¿No? Es que existe, cuidado, es que nosotros como autoridades electorales tenemos que organizar elecciones. No somos instancias de inteligencia, no tenemos no somos instancias policíacas, no somos ministerios públicos. Claro que cuando nosotros observamos algo, de inmediato lo comentamos con las instancias de seguridad federales y locales, pero los responsables de generar condiciones y de que la criminalidad organizada no irrumpa en los procesos democráticos no somos los órganos electorales, son las instancias de seguridad del Estado mexicano. Y si esto está ocurriendo, evidentemente, pues hay un fallo como Estado que deberíamos atender, digo yo, ¿no? Sí. Ahora, también hay otro fenómeno que se está dando, que es la sucesión adelantada. Bueno, el Ejecutivo ha adelantado el tema de sucesión. Hay corcholatas ahora, mucho tiempo antes de las elecciones. Hay quienes dicen que el Instituto no está haciendo lo debido para contener este fenómeno. ¿Cómo lo están procesando? ¿Cómo lo han visto ustedes esto? De que haya estos precandidatos y que haya llamantas y que haya mensajes y que haya bardas. Mira, chicos. Este es un tema bien delicado, digo yo. ¿Por qué? Y que me lleva, perdón, no quiero reintroducir el tema de la reforma, pero a ver, ¿de veras este es el mejor momento para hacer una reforma electoral cuando ya se adelantó la sucesión? Es decir, tenemos corcholatas por un lado, tenemos pasarelas por otro lado. O sea, ya todo el mundo está viendo quiénes van a ser los contendientes. Hay quien ya levanta la mano, hay quien dice yo quiero ser, hay diputados que dicen yo soy el sucesor del compañero, Autodestapes, ¿no? Autodestapes. De veras, en un contexto en el que, aun cuando se esté violando la ley, porque eso no debería, nuestras reglas lo prohíben, de veras es un buen momento para cambiar las reglas del juego, cuando ya hay quien está, cuando el juego, ilegalmente si quieren, pero el juego ya arrancó. Llamo a esa reflexión. Dicho eso, bueno, está clarísimo, hay reglas que establecen cuáles son los tiempos de la política, y tenemos actores políticos que están pasándose por el arco del triunfo esas reglas. ¿Qué hace el INE? Pues en el INE estamos emitiendo un montón de medidas cautelares. El INE no puede hacer más, porque acuérdense que el INE conoce las quejas, las denuncias que se presentan, las investiga, emite medidas cautelares, ordena quitar publicidad, bajar tweets, bajar publicaciones en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero quien resuelve el fondo, quien dice si efectivamente hay un acto anticipado, si hay una violación a la Constitución, si se está utilizando recursos públicos para promocionarse como servidores o no, es el tribunal. Y el tribunal ha estado tomando muchas sentencias, ha estado emitiendo sentencias diciendo que efectivamente está violando la Constitución. Por cierto, de las medidas cautelares que tome el INE, que también se pueden impugnar ante el tribunal, un 95% se validan. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay actores políticos que les vale gorro, para decirlo de manera coloquial. Y luego se quejan de que el INE o las autoridades electorales bajemos a candidatos que violaron la ley y amenazan con violencia. Perdón, es un juego profundamente perverso e irresponsable. Porque las reglas del juego pueden o no gustarnos, pero si lo normal es que las reglas se violan, pues este es un juego que ya no puede llamarse democrático, es el juego de la gandalle. Reglas avaladas por ellos mismos. Ellos las pusieron, ellos las pactaron. ¿Quién prohibió, que es una regla absurda, ¿quién le prohibió al presidente de la República poder manifestarse en un proceso de revocación de mandato? A mí me parece una regla no solo absurda, estúpida. Oye, quieren que la revocación de mandato es para quitar al presidente y el presidente no puede defenderse. Me parece estúpido. ¿Quién lo puso en la Constitución y luego en la ley de revocación de mandato? La mayoría que hoy nos gobierna y que luego, cuando aplicamos las reglas que ellos pusieron, como autoridad electoral nos dicen, es que estás queriendo sabotear, es que estás en contra de un gobierno. Pues hombre, es de locos. Después de toda esta charla y escuchándote, ¿crees que estamos viviendo o estás viviendo, el INE el peor momento de su vida? Está viviendo. Sí, real, porque digo, parece todo catastrófico, ¿no? Yo te diría que está viviendo un momento muy complejo, pero también paradójicamente creo que es el momento de mayor fortaleza del propio Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tendría que pasar? Lo que está pasando. Que la gente
Porque al final del día quien construyó la democracia no son los actores políticos, no son esos actores que hacen declaraciones estridentes y que incitan a la violencia, los autores de la democracia, de la democratización. No, esos son las caras visibles. Quienes construyeron la democracia en este país son las y los ciudadanos, generaciones. La democracia en México no fue una concesión graciosa desde el poder, fue una conquista desde abajo. Y lo que hoy está ocurriendo es que la defensa de esa democracia está ocurriendo desde abajo. Y eso es lo más importante desde este punto de vista. Alguien me dice, es que ¿cómo te explicas que el INE hoy tenga el mayor índice de credibilidad y de aceptación de toda la historia del IFE-INE de los últimos 30 años, cuando está siendo sometido al acoso más grave desde el propio poder que hayamos visto? Lo ven como claro que es un momento bien delicado. Son momentos de quiebre, son momentos de definiciones. ¿Podemos perder la democracia? ¿Podríamos entrar en una deriva autoritaria? Sí, si lo que prevalecen son esas amenazas. Ahora con la violencia, háganme el favor, cuando la democracia es la negación de la violencia. Lorenzo, viene una nueva conformación del Consejo. Tú te vas, ¿cómo viene? ¿Se vale sonreír? ¿Ya cuántos días te quedan? Tenías ahí el número. Al Instituto de Investigaciones. No, tenías ahí el número. Ya lo estás contando, date la cuenta regresiva. ¿Cómo viene esta nueva conformación? De acuerdo a las reglas que tenemos y que se van a cumplir, y si esta nueva conformación con el poder y la mayoría que se tiene en el Congreso garantiza el 2024. Mira, lo que hoy sabemos es que prácticamente las reglas para designar a los consejeros siguen siendo las mismas que estaban desde 2014. Esas reglas con las que nos eligieron a los colegas que vamos a terminar en unos meses, el 3 de abril del próximo año. Los partidos ya no proponen el gobierno. Bueno, eso no lo propone desde hace mucho tiempo. Hay quienes querían que el gobierno volviera a proponer, pero ya no, ¿no? Afortunadamente ya no. Hay una convocatoria pública. Quien aspira a volverse consejero o consejera se inscribe. Se nombra un comité técnico de selección de 7 personas notables, expertos en materia electoral, 2 de los cuales los propone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2 el INAI y 3 más la Junta de Coordinación Política. Este comité tiene que evaluar a los aspirantes, tienen que aplicar exámenes, ensayos, entrevistas, y al final le proponen a la Cámara de Diputados una quinteta, es decir, 5 nombres para cada vacante. Nos vamos el 3 de abril, 3 consejeros y el consejero presidente, pues tendrá este comité que proponer una quinteta para la presidencia y 3 quintetas para los restos de las vacantes. Y de entre esas quintetas, la Cámara de Diputados tiene que escoger y votar con una mayoría de 2/3 partes a la mejor de las propuestas a su juicio. Es decir, uno de los 5. Y si no se ponen de acuerdo, si no se alcanzan esas mayorías, pues entramos a una tómbola. Es decir, hay un sorteo entre de los 5 integrantes de cada quinteta, para cada uno de los cargos. Por cierto, en 2020 ya con una mayoría y entonces incluso calificada por la coalición de partidos que nos gobiernan. Y Morena y sus aliados podían nombrar con 2/3 partes. ¿Qué pasó? En todos estos 3 procesos, pues ha habido consenso entre las fuerzas políticas. Incluso, y eso hay que reconocerlo públicamente, cuando Mario Delgado, como presidente de la Junta de Coordinación Política, siendo el coordinador de la bancada de Morena, hace casi 3 años, decidió privilegiar el consenso, desde el momento de la expedición de la convocatoria hasta el nombramiento de los 4 consejeros y consejeras que hoy están en el Consejo. Y eso es lo que debería ocurrir. A ver, Morena ya dio una lección, digamos, de compromiso democrático hace 2 años. La mayoría, no es Morena, todos los partidos, pues, ojalá y eso prevalezca. Por eso era importante la Comisión de Derechos Humanos. Oye, pero bueno. Lorenzo, y en ese sentido, ¿podría quedar esas vacantes como ha quedado la de la COFESE, podría que caer en ese riesgo y quedar coja la mesa del Consejo? Sí podría, y no sería la primera vez que el INE se queda trunco. O sea, si hay ese escenario. A ver, ya pasó en 2000, con el IFE, en 2010, cuando no se pusieron de acuerdo en nombrar a 3 consejeros y durante 1 año y 3 meses, 1 año 2 meses, pues se quedó el INE
no con los 9 integrantes de su el IFE en su momento, con 9 integrantes del Consejo General, sino con 6. Hasta que, por cierto, fuimos nombrados 3 consejeros y una consejera, 2 consejeros y una consejera. Ya pasó en 2013, de finales de 2013 y hasta 2014, cuando nos quedamos solamente 4 consejeros al final del IFE. Es decir, ¿podría funcionar el INE si no hay designación? La respuesta es sí. Tendrían los 7 colegas que se quedan nombrar entre ellos a un presidente o presidenta provisional hasta que se haga el nombramiento. ¿Es lo ideal? No. No es lo ideal ir a la renovación del poder más grande que ya hemos tenido en esta historia, como va a ser la elección del 24, con un INE incompleto. Pero lo que quieren 7 consejeros. Y por cierto, no se habla mucho, pero dentro de un año, justo ahora dentro de un año, 2 magistrados del Tribunal Electoral de los 7 también terminan su encargo. Entonces, no es lo ideal que los órganos electorales vayan a una elección tan complicada sin estar... ¿Jurídicamente habría un problema? No, pero a lo mejor el problema es el de la legitimidad y el argumento de el pretexto que tendrían los malos jugadores. Los malos jugadores hay, y son más de los que imaginamos, que al rato, cuando pierda quien pierda, diga fraude. Se está sembrando el terreno, entonces, a ver, y la pregunta es esa, o sea, se está sembrando el terreno para que en el 2024 se diga, esta elección no es válida porque hubo un fraude. ¿Tú lo percibes que ya estamos viendo con esa narrativa? Bueno, ya lo han hecho, En 2021 hubo quien antes de la elección decía fraude. Cuando negamos ciertas candidaturas dijeron fraude. Y al final se ha demostrado una y otra vez que el único fraude que ha habido en los últimos 8 años y medio es el fraude del fraude. El fraude de quien dice hubo fraude. Porque eso es fraudear a la ciudadanía. En México quien gane y quien pierde, gana y pierde. Porque las y los ciudadanos con su voto libremente emitido y garantizado desde el INE define quién nos gana, quién gana y quién pierde, quién nos gobierna y quién nos representa. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.